¿Cómo se puede avanzar cuando nuestra familia nos pone un freno de mano? O palos a la rueda, como se dice. Bueno, Jesús nos da la respuesta y también nos comparte el secreto. Jesús, a priori, en primera instancia, no intentó controlar el comportamiento de su familia, ergo, no permitió que la conducta de ellos controlara la suya. No exigió que estuviesen de acuerdo con él, nunca. No dijo, hagamos una reunión familiar y todo el mundo tiene que amarme porque así yo no puedo ser el Mesías. ¿No? No se malhumoró cuando lo insultaron. No tomó como su misión el tener que complacerlos a ellos. Ay, no puedo complacer a mamá, no tengo que hacer algo para que mis hermanos me acepten. No. Porque cada uno de nosotros tiene la fantasía que nuestra familia tienen que ser como los Ingalls. ¿Se acuerdan la casa de las praderas de Michael Landon? Con la expectativa de que son quienes más nos van a apoyar, que los de nuestra propia sangre van a estar con nosotros. Jesús nunca tuvo esa expectativa, nunca. Mirá cómo definió a su familia en Marcos 3:35. Dijo, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Claro, uno lo mira y dice, qué frío. ¿No? Uno dice, pero qué desamorado. No era desamorado, si no creían en él. Si vivían avergonzados, si lo insultaban. Él dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando los hermanos de Jesús no compartieron sus convicciones, él no intentó forzarlo a que lo hiciera. Él reconoció que su familia espiritual podía proveer lo que no podía aportar su familia física. Si el mismo Jesús no pudo forzar a su familia para que aceptaran sus convicciones, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos forzar a la nuestra? Que papá y mamá nos tienen que entender, que nuestros cuñados no sé cómo me apoyan. ¿Qué nos hace pensar? No podemos controlar el modo que reacciona nuestra familia con nosotros. Yo vengo de una familia que ni siquiera apoyaban mi talento. Papá, yo quiero dibujar. Me gustaría ser locutor o actor. No, te vas a morir de hambre, usted va a ir al colegio industrial. No se hablaba más. No creían ni en lo que circulaba por mis genes. Van a creer un llamado. Entonces, en lo que respecta al comportamiento de los otros para con nosotros, tenemos las manos atadas. Uno no puede manejar el comportamiento. ¿Qué va a pensar el otro? Uno tiene que superar esa idea ingenua de que si obramos bien, la gente lo va a ver y va a actuar como corresponde. Nosotros enviamos, todo el mundo lo sabe, 43 millones de dólares al mundo desde el 2020. Un montón de gente que nos critica sin piedad. Millonario, basura del infierno, ni donando millones le podemos hacer cambiar la mentalidad a cierta gente que ya nos deshumanizó, me puso en una bolsa y yo soy parte de esos pastores ladrones, punto. Podría resucitar muertos, podría hacer que las suegras desaparecieran, yo sería un pastor ladrón. Que hace milagros, pero pastor ladrón. Capaz que algunos reconocen lo bueno que hacemos, quizás lo hagan, quizás no. Pero no podemos ejercer el control sobre el modo de reaccionar de la gente hacia nosotros. Si nos tocó un hermano que siempre nos tuvo celos, podemos regalarle una casa, decirle, te voy a regalar un auto del año, de igual manera va a hablar mal. A mí me pasó eso. Un hermano mío dedica sus últimos años de vida a conceder entrevistas para difamarme. Esa es su misión en la vida. Es decir, déme un reportaje y quiero hablar mal de Dante. Y como no me conoce hace años, ya no habla conmigo, habla de lo que yo hacía cuando chico. Una vez a los 15 años tenía una novia. Ni yo me acuerdo, ¿se acuerda él? Y no sirve de nada lo que yo pueda hacer o decir.
Porque él decidió deshumanizar y odiar. Se le hace fácil. Entonces uno puede deshumanizar inclusive a un pariente. Y mientras que pensemos que podemos controlar el comportamiento de las personas, vamos a estar prisioneros de sus opiniones. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Lo irá a aprobar? ¿Lo irá a no aprobar? Es un juego de reglas injustas. Jesús no lo jugó. Y nosotros debemos jugarlo. No sabemos si José, el padrastro de Jesús, alguna vez apoyó a su hijo adoptivo. Suponemos que sí, porque a los 12 años, cuando él se pierde en el templo, Jesús, estaba allí José presente. Así que quizás si lo llevó al templo, quizás lo apoyaba, pero no sabemos si él en algún momento dudó que era realmente el Hijo de Dios. Pero sabemos sí que su Padre Eterno sí apoyó a su Hijo. Cuando se bautizó Jesús, el Padre con voz audible dijo: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Mateo 3:17, muy complacido. Yo creo que eso, diré algo que se prestará a debate teológico, eso sanó a Jesús de alguna forma. Porque venían que sus hermanos se avergonzaban de él. Y está bien, sabía que era el Hijo de Dios, pero cuando tu familia está en contra, cuando no tienes uno solo que diga estás en lo correcto, escuchar la voz de Dios diciendo tú eres mi Hijo amado. Yo no puedo asegurarte que tu familia alguna vez llegue a darte la bendición que buscas, pero te puedo dar mi palabra que Dios sí lo va a hacer. Permite que Dios te dé lo que tu familia no te proporciona. Si tu Padre terrenal no te ayuda, nunca lo puedes complacer, permite que tu Padre celestial tome ese lugar. Y te diga, tú eres mi Hijo amado. ¡Aleluya! Quizás aceptaste al Señor como tu Salvador, pero nunca lo aceptaste como Padre. Son dos cosas diferentes. Permite que Dios te dé lo que tu familia te ha robado, te ha evitado, te ha quitado. Permítele a Dios llenar ese vacío que otros han dejado. Observa las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 4:7. Él dice, eres hijo de Dios y Dios te dará la bendición prometida porque eres su hijo. Lo dice 2 veces. Eres hijo de Dios y te dará las bendiciones porque eres su hijo. Como diciendo, si dudas, te lo tengo que decir 2 veces. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús nunca permitió que la complicada dinámica de su familia hiciera sombra a su llamado, el llamado de Dios para su vida. Pero bueno, avancemos algunos años más y extraigamos juntos una pepita de oro escondida en la veta del libro de Hechos 1:12, donde dice, ya Jesús había resucitado, ya había pasado por la cruz, obviamente. Y dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos. Todos ellos se reunían de continuo para orar junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. ¡Wow! En algún momento aquellos que se burlaban comenzaron a adorarlo. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús los hubiese desheredado? O lo que es peor aún, ¿qué habría pasado si él hubiese asfixiado a su familia mediante sus exigencias de cambio? Tienen que cambiar. Si no me apoya mi familia, ¿quién me va a apoyar? No, él les dio espacio, les dio tiempo, les dio gracia. De hecho, uno de sus hermanos fue hecho apóstol y otros luego llegaron a ser misioneros. Aparecen en las Escrituras, creyeron en él, especialmente cuando vieron la tumba vacía. Hay de los que dicen, mira, mi cuñado es un vampiro, nunca trabaja, mi mujer lo trata como si fuera un niño al que hay que mantener. Otros dicen, no sabes lo que en realidad es mi madre, porque de lejos parece amable, pero cuando te acercas te succiona las ganas de vivir, te drena. Otros dicen, mi esposa es alguien con la que nunca puedo hablar sin terminar discutiendo, disfruta ser bélica, es Putin.
Otras dicen, no, lo que me exaspera de mi marido es su pasividad. Vive en su mundo, no le importa nada, ni lo que me pasa, ni lo que siento. Ahora, si de alguien esperamos sensibilidad hacia nuestras necesidades, suele ser de los miembros de nuestra familia, de nuestros parientes. Cuando sufrimos emocionalmente o físicamente, deseamos que nuestra familia responda de alguna manera. Pero en ocasiones se comportan como si no les importara. Yo estaba leyendo un libro de una autora es una mujer de unos 30 años que descubrió que debía efectuarse una mastectomía. La mastectomía es la cirugía que se utiliza para extirpar un seno con la idea de prevenir un cáncer que ya no tiene posible operación. Entonces, ella y su madre nunca tuvieron una buena comunicación. Y por eso esta muchacha dudaba en darle la noticia o cómo se lo decía. Y un día ella relata que mientras que almorzaban, decidió revelarle la novedad. Dice, mamá, acabo de enterarme con horror que deben efectuarme una mastectomía. La madre asintió con la cabeza y de la nada pasó otro tema. Dijo, ¿sabías, hija, que tu hermana se abrió un Instagram? Y la autora decía, esa era la forma que siempre mi madre se relacionó conmigo desde que yo era una niña. De alguna forma me decía, hija, no hablaré temas difíciles contigo, sea lo que sea. Y si me entero o me cuentas de algo que no me gusta, simplemente lo voy a ignorar. La autora decía, no puedo creer que una madre le esté diciendo que me van a extirpar un seno y que me diga que mi hermana abrió un Instagram. Así que todos tenemos esas historias de alguna u otra manera. Gente que está cerca pero que le somos indiferentes, padres, cuñados, cónyuges. ¿Por qué a veces la vida de los parientes o con los parientes se vuelve tan difícil? No es al igual que un vecino del cual podemos alejarnos con una simple mudada y no vemos más al vecino. O un empleado que de última instancia podría ser despedido. Yo hablo de gente cercana, de parientes, una madre quejosa o manipuladora, un tío aprovechado, un padre al que nunca podemos complacer, hagamos lo que hagamos, una suegra que hace 20 años se pregunta ¿qué vio su hija en ti? ¿Y por qué se casó contigo? 20 años y todavía no lo acepta. 20 años, 8 hijos y está diciendo merecías algo mejor, hija. No se puede creer. Y a veces se parecen a un ascensor, aquí se dice elevador, al que entramos a la fuerza, nos apretujamos, sabiendo que va a ser por poquito tiempo. A veces subimos porque decimos, si no me tengo que quedar a esperar un montón y tengo una cita, tengo que ir a tal piso, apenas son 3, 4, 5 pisos y nos bajamos. Nos apiñamos en el ascensor sin la necesidad de hacer contacto visual con nadie, porque sabemos que es menos de un minuto, un par de minutos, y nunca más volveremos a ver a toda esa gente ocasional. Pero cuando se trata de parientes, uno siente la misma sensación del ascensor, con la diferencia de que sentimos que nunca vamos a poder bajar. Estamos atrapados en ese mismo ascensor. En Navidad, en fin de año, en nacimientos, en casamientos, en cumpleaños, en bodas, en funerales, en Nochebuena. Sabemos que vamos a tener que volver a sentarnos a la mesa con esa gente y de alguna forma decimos, estoy atrapado. Hay ciertas tiendas donde existe una sección de mercadería, suele haberlo aquí en la Unión Americana y en otros países, donde hay cierta sección con mercadería o mercancía a precios de oferta, con descuento, con una etiqueta que dice tal como está, para no poner fallado, tal como está. En Argentina mamá nos llevaba a una tienda en mi Billinghurst, mi barrio natal, que se llamaba El Revoltijo. Yo creo que la palabra implica de qué se trataba, ¿no? El Revoltijo. Y te aseguro que ahí no vendían ni Prada, Tom Ford, Gucci, Hugo Boss, no había Valentino. Eran productos con alguna falla
que las fábricas tenían por descarte y que por eso la vendían a precios más baratos. Y mamá decía, porque tuviste buenas calificaciones, tiremos la casa por la ventana, vamos al revoltijo. ¡Oh! Que se queme el mundo, vamos al revoltijo. Y a veces me trae una zapatilla de cada color. Me decía, ¿por qué tenés una roja y una azul? Decía, tengo otro par igual en casa. Es un chiste feo, pero no sabía dónde ponerlo, así que... Tal como está, significa que esos artículos están dañados o tienen alguna falla de fábrica. O sea, tal como está significa, mira, aquí va a encontrar defectos, una mancha que no sale, una cremallera que no funciona, un botón que no cierra. Y obviamente, como nos advierten en esas tiendas que se trata de mercadería defectuosa, existe una regla fundamental: no se admiten devoluciones, no se devuelve el dinero, no se cambia la mercadería, no hay arrepentimiento posible. Porque si estábamos buscando perfección, nos metimos en el pasillo y en la tienda equivocada. Ahora pensemos en alguien cercano a nuestras vidas. Tal vez la persona que mejor conocemos. Y esa persona viene con una etiqueta puesta. Aquí hay un defecto de fábrica. Es un lote que vino fallado. No se rían así porque nosotros también tenemos la misma etiqueta. Lléveselo tal como está. Una tendencia al engaño. Este caballero o esta dama tiene una lengua chismosa, no puede evitarlo. La lengua más rápido que su cerebro. Tiene un espíritu pasivo este caballero. Ella tiene o él un temperamento sin control. Hay que descubrir cuál es la falla, pero está ahí. Porque tampoco en esas tiendas te dicen cuál es la falla. Mi mamá buscaba esos tesoros y decía, mirá, no tiene falla, se habrán equivocado. Porque no tiene falla. Y después te das cuenta que la camisa te quedaba así. Si está ahí es porque tiene falla. Y no llegaban productos con excelencia. Y si en cuanto a las relaciones humanas buscamos perfección, también nos metimos en la tienda y en el pasillo equivocado. Es como los que van a una congregación, a una iglesia y pretenden encontrar perfección. Está lleno de gente así. Necesito una iglesia de sana doctrina, con un pastor que predique la verdad, donde haya gente santa. Si encuentras una iglesia así, la echas a perder cuando tú llegas. Primero, porque si hay una iglesia así es porque son hipócritas. No existe iglesia perfecta, no existe congregación perfecta. Y a veces buscamos perfección cuando nosotros no la podemos dar. Exigimos perfección cuando no podemos ofrecerla a cambio. Entonces, cuando comenzamos a veces una relación con la ilusión, con la torpe ilusión, que hay ciertas personas que vienen sin fallas, ahí es cuando intentamos controlarlas, cambiarlas, hacer que piensen diferente. Nosotros siempre llegamos a Dios cantando aquella bellísima canción que se entonaba en las cruzadas de Billy Graham. Tal como soy, sin más decir. Nos encanta decir, Señor, llego tal como soy. Pero nunca aceptamos al prójimo tal como está. Yo tal como soy, pero el otro que empieza a cambiar. Y todos hemos conocido a alguien manipulador. Todos. O a alguien que es muy difícil de tratar, que es como caminar sobre vidrios o sobre arena movediza cuando hablamos. Y a veces sentimos que amigos, parientes, son como un parásito constante en nuestro organismo que no nos podemos quitar. Suena duro, rudo, pero es así. Y aunque lo quisiéramos, no podemos evadirlo. Y un futuro sin esa persona, de momento, no es una opción. Y nos preguntamos por qué Dios permite que vivamos eso. ¿Por qué a mí me toca? Yo sé que hay gente diciendo, a mí me tocó la familia más difícil. Hablando de padres, hablando de abuelos. No tienen la menor idea. A todos nos ha tocado gente difícil. Dios nos dice, yo veo lo que estás pasando. Yo sé de esa manipulación. Yo sé de la injusticia.
Te veo a ti, te estoy observando. Y estoy valiéndome de esta tu experiencia para entrenarte. No es un castigo, te estoy entrenando tu carácter, entrenando tu resiliencia, tu temperamento, tu umbral de frustración. Entonces, en vez de quejarnos por las personas que nos irritan, tenemos que empezar a verlas como herramientas de entrenamiento. Hay herramientas de entrenamiento a nuestro lado. Claro que preferimos una vida sin bagres, todos, ¿quién no? Pero la vida viene con los bagres en el estanque. Santiago 1:2 afirma: cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, dice Santiago, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Claro que uno no se quiere alegrar en tiempos de problemas, pero Santiago dice: considéralo como un tiempo para alegrarte, porque tú sabes que Dios siempre va a poner a prueba la fe. Y la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, dice la Nueva Versión Internacional, hablando y parafraseando a Santiago. O sea, tu constancia, nuestra constancia, nuestra paciencia, tiene la oportunidad de entrenarse. Y uno dice: sí, pero lo que pasa es que yo venía conduciendo y el tipo o la tipa me atravesó el auto como si manejara solo. Era un chinito que me atravesó el auto. Otro dice: no, es que ella nunca me deja terminar una frase, siempre la está interrumpiendo. Ella dice: pero él se suena la nariz como bocina de barco, no lo soporto. Por esa risa descubrí que tiene una pareja que se suena así la nariz. No, cuando maneja el que está delante dobla de golpe sin siquiera dignarse a poner la luz de giro. Estaciona su auto justo en la puerta de mi garage. Me irrita, me saca de quicio. Es fastidioso, es molesta. Ojalá usara desodorante, enjuague bucal, comiera con la boca cerrada, hiciera callar a su bebé gritón. No se da cuenta que el bebé está gritando. ¡Sorda! Digo que hay gente que piensa eso. Ahora, no se trata de una rivalidad hostil, ni de una violación de la ley, de un crimen. Es lo que se llama una aversión personal que nos exaspera. Hace poco, literalmente, Dios sabe que no estoy exagerando, me escribe una mujer por las redes un texto bastante largo, muy frustrada, porque decía que yo debía dejarme el cabello totalmente canoso. Que este look sal y pimienta me quitaba sabiduría. Pero todo con un desarrollo teológico, todo. Y que si no lo hacía y me dejaba totalmente blanco el cabello, ella iba a estar obligada, con mucho dolor, a dejar de ver mis mensajes. Mi cabello atormenta a la pobre mujer. Y yo pensaba, ¿el color de mi cabello de verdad vale su frustración? ¿De verdad está dispuesta a sacrificar su felicidad, los mensajes, por una nimiedad como el pelo de quien predica? Y las frases que usamos para referirnos a aquello que nos irrita o que nos molesta revelan quién realmente está sufriendo. En este caso yo no sufro por el cabello, ella sufre, yo no. Pero siempre decimos: me irrita, me saca de quicio, me molesta. ¿A quién irrita, saca de quicio y molesta? Nosotros, al que se queja. ¿Quiénes son los que sufren? Los que se quejan. No entiendo por qué si es un tatuaje, no entiendo. Si es un hombre de Dios no debería tomar cerveza. Si es un hombre de Dios no se vestiría de negro. Y aquella gente no debería tener ese sombrero. Uno se irrita y el otro ni se entera. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Éfeso en Efesios 4:2 y dice: sean pacientes, y usa la palabra que en el original griego es exactamente esa, porque a veces con las traducciones suele perderse la etimología de la palabra. Él dice: sean tolerantes unos con otros con amor. Él habla de que no siempre vamos
amar profundamente. A veces ese amor va a requerir tolerancia. La palabra te tolero tiene mala prensa, apenas te estoy tolerando. Pero Pablo dice, no, tolérense. ¿Qué es tolerarse? No te irrites por nimiedades, por boberías. Hay cosas que tienen que volar por fuera de nuestro radar. Eso se llama longanimidad. La longanimidad es una constancia de ánimo ante situaciones difíciles, ante gente difícil. Qué lindo es ver gente con longanimidad. Se encuentran con quien se encuentra y ellos no pierden la sonrisa. Hay gente que tiene trabajos públicos que tienen que tener longanimidad, no siempre empatía, porque a veces es imposible empatizar con alguien que viene gritando a reclamar un café o a exigir un plato de comida. A veces es difícil tener empatía, pero la tolerancia es lo que nos permite sonreír a pesar de que el otro haya perdido los estribos. Esta semana yo escuché una frase magnífica que dice: la gente es difícil de odiar cuando la ves de cerca. Cuando la ves de lejos es fácil de odiar. Cuando la ves de cerca es difícil. Cualquier persona es difícil de odiar si la ves de cerca. Yo a veces me saco fotos con algunas personas que son conocidas, famosas, que tienen una vida controversial, a veces polémica, e inmediatamente aparecen un montón de evangélicos escribiéndome: ¿cómo puedes ser amigo de ese incircunciso, de esa lacra, de ese filisteo, etcétera? Y siempre me digo, si al menos se tomara el tiempo de conocerlo personalmente, como me lo tomé yo, se daría cuenta que debajo de esa imagen de consumo público se esconde un ser sensible, alguien que llora, alguien que Dios, un ser que Dios ama profundamente. Cuando yo me encuentro con esa gente es muy diferente a la que veía por televisión, a la que veía en portadas de revistas. Me di cuenta que como todo el mundo es gente quebrada, gente rota. Una vez una sex symbol, quien fuera una sex symbol muy famosa, me confesó: yo he sido abusada de pequeña y toda mi vida sufrí, nunca pude tener relaciones, porque me marcó. Y ella fue portada de revista, fue muy famosa. Parecía que vendía sexo, sin embargo era una fachada, y uno descubre una niña asustada detrás de todo ese maquillaje. Pero de lejos uno enseguida etiqueta. Cuando vemos a alguien de lejos es muy fácil repeler, odiar. De hecho, esto va a sonar petulante, pero yo estoy convencido de lo que te voy a decir. Yo sé que algunos, en mi caso, que me critican visceralmente, si me conocieran personalmente y se tomaran al menos un café conmigo, yo sé que inmediatamente cambiarían de opinión. Me amarían de inmediato, porque yo creo que sí. Sí. Dije que iba a sonar petulante. Pero soy un tipo amable. No creo que sea un tipo difícil de soportar, difícil de amar, un tipo que no para de hablar. No. Yo digo, toda esa gente que me ve de lejos, que se llevó por una partecita de un mensaje, por una edición de YouTube, por alguna frasecita, si me conocieras personalmente, estoy seguro que cambiaría de opinión. Pero como no pueden llegar, lo más fácil es etiquetar, difamar, murmurar, odiar. Me ponen en una cajita el odiado, se acabó. Y si además a alguien que vemos de lejos lo metemos en un grupo homogéneo, en una misma bolsa, es más fácil aún para odiar. Por ejemplo, puede llegar a decir: mira, todos los demócratas en este país, léase, ejemplo, en cada país, los libertarios, los kirchneristas en Argentina, los de derecha, los de izquierda, lo que sea, el ejemplo que sea. En el caso de Estados Unidos, todos los demócratas son unos anticristianos, odian a Dios. Y alguien te responde: sí, pero ¿y qué de esa mejor amiga que te acompañó al hospital cuando estabas a punto de parir? Que tu esposo estaba de viaje y tu amiga vino y te llevó. Que yo sepa, es muy demócrata esa amiga y votó por Obama y por Biden. Bueno, ella, pero ella es diferente. Ella no es tan demócrata como el resto.
Entonces, es muy fácil decir, todos los testigos de Jehová van camino al infierno con su errónea y falsa doctrina. ¿En serio? Y eso incluye a la vecina que cuando tuviste el infarto fue a verte al hospital, recogió a tus hijos del colegio, hasta los llevó a su casa, les dio merienda, los mandó al colegio el otro día, hasta tanto te repusiste. Bueno, ella no es como el resto de los testigos de Jehová que conozco. Es fácil decir, todos los inconversos son los hijos del diablo. Salvo el caso de tu yerno, que nunca pisó una iglesia. Ay, pero es que es un gran marido de tu hija, muy trabajador, buen papá, siempre está en contacto conmigo. Él es un inconverso diferente. Es fácil decir, todos los católicos son unos idólatras que no conocen a Cristo, son hijos de la gran ramera. Salvo en el caso de aquella maestra, esa monjita, que tuviste en tu escuela católica de la primaria, que era la persona más íntegra que conociste, y te contagió su amor por Dios, su amor por la Biblia, y sabes que era sincera en su devoción. De hecho, fue esa monja la persona menos hipócrita que conociste y te amaba y te adoptó como si fuera su hijo. Lo que trato de decir es que cuando vemos a la gente de cerca, no la podemos odiar. No somos un número, una estadística, un grupo humano metidos en una bolsa. Somos una persona con un nombre y con un rostro y con una identidad. Lo mismo vale, digo siempre, cuando hablamos de algo y no de alguien. Y como cristianos a veces cometemos la misma atrocidad. Los de la falsa doctrina, los bautistas, los que votaron por Maduro, los del orgullo gay, los católicos, los de la farándula, los mormones, los apóstatas, los orgullosos argentinos robapartidos. Los típicos colombianos que se cuelan en esos partidos. Ah, molesta. Claro. Porque hay un montón de colombianos que dicen, yo no me colé, yo no subí por los aire acondicionados para entrar a la... Y hay argentinos que dicen, yo no robé el partido, yo lo estaba mirando por televisión como ustedes. Pero así somos. Los ticos, los catrachos, los guanacos, los canaleros, los chapines, los colombianos, los venecos. Son todos iguales. No son humanos, son un grupo de enemigos para odiar, para ponerlos las antípodas y que estén en la vereda de enfrente. Ese es el extraño fenómeno de las redes sociales. La red social puede ser una gran herramienta o una gran cloaca de la humanidad, donde impera la impunidad y la inmunidad. No hay identidad, no hay juicio de valores, insultos, humillaciones a granel, humillaciones recíprocas, improperios, que se escriben cosas que jamás nadie se animaría a decírselas en la cara a otra persona. Nadie le diría en la cara a otra persona lo que escriben, pero siempre se piensa que pecado es lo que se dice y no lo que se escribe. Pero de la abundancia del corazón también escriben los dedos. Entonces en las redes sociales vemos opiniones que prescinden, no tienen responsabilidad alguna, prescinden de la verdad y lo que es peor, prescinden de la educación. De la educación básica, no hablo de la educación académica, y bueno, pobrecito, nunca fue a Harvard. Hablo de la educación de nuestros padres. Nunca nos dijeron, ve por la calle e insulta al vecino de al lado y dile, sucio, apóstata, te vas al infierno. Nos mataba de un cachetazo la vieja. Respete al vecino de al lado. Hoy en día se perdió hasta esa educación primaria de nuestros padres, porque las redes sociales nos dan impunidad para decir lo que sea. Y cuando perdemos la capacidad de ver el rostro de Dios en la persona que no conocemos, cuando perdemos la capacidad de ver al otro hecho a imagen y semejanza de Dios, profanamos nuestra fe, profanamos nuestras creencias, somos profanos. Eso, señores, es la apostasía. La
La apostasía no es alguien que predica lo antibíblico. La apostasía es profanar la fe cuando nosotros no tenemos la capacidad de ver que el otro también está hecho a imagen y semejanza de Dios, aunque piense diferente, aunque sea de otro partido político, de izquierda, de derecha, aunque sea católico, aunque sea musulmán o brujo. Pero el punto principal es que solemos ver siempre lo difícil que es convivir con otros y no nos imaginamos lo que debe ser tener que convivir con nosotros. No nos olvidemos que también somos el bagre de alguien, ¿eh? ¡Ay, los bacalaos! Somos el bagre de alguien. O usando el léxico de Jesús, nos obsesionamos con la paja del ojo ajeno, mientras que ignoramos la viga, el pedazo de madera que tenemos en el nuestro. Los que a veces dicen Jesús nunca hizo un chiste, es porque nunca leyeron las palabras del Sermón del Monte de Mateo 7:3. Él dijo, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano, la basurita del ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacarte la pajita del ojo, y no ves la viga del tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, dijo Jesús. Yo no sé si ahí aplaudieron o se rieron, porque Jesús habló de un tipo que tenía una viga que le sale del ojo. Se le asoma como la nariz de Pinocho, así. Y cada vez que se da vuelta la gente se agacha para cubrirse. Su mujer no quiere dormir con él porque cuando se da vuelta la viga la tira de la cama. Pero el tipo no se da cuenta, es el clásico ciego emocional. No ve el tronco de su propio ojo. Pero no puede evitar de dar consejo a nadie que se lo esté pidiendo. Él va por la vida con un ramillete de consejos a gente que tiene basuritas en el ojo. Entonces somos propensos a actuar como ese tipo que va por la autopista a contramano y escuchas por la radio que dicen tengan mucho cuidado que hay un demente conduciendo por el carril equivocado. Y el hombre dice, ojalá fuera un loco, son cientos que vienen a contramano. Entonces lo más doloroso es cuando no nos damos cuenta que nosotros también estamos en el pasillo de la mercadería con fallas de fábrica. Es más, los que estamos en esta congregación y los que me están mirando son los más fallados. Nos negamos a reconocer que tenemos la etiqueta tal como está. Tal como está. Entonces cuando a mí la gente me critica, le digo, y más vale, si yo soy uno de los más fallados. Yo nunca dije que yo estoy en el pasillo de la mercadería de la excelencia. Yo no soy un Tom Ford, un Valentino, un Dolce & Gabbana. Yo soy el revoltijo. Y por eso tratamos de dividir el mundo. Mirá qué hipócrita que somos. Tratamos de dividir el mundo en dos grupos. La gente normal, como nosotros, y la gente difícil. Nosotros somos los bacalaos y el resto, obviamente, los bagres. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos hábitos que no podemos controlar, lo que pasa que no se sabe. Fallas que no podemos corregir, lo que pasa que las ocultamos. Y defectos que no podemos enmendar, lo que pasa es que nos acostumbramos. Mira a tu alrededor, miren, me hagan una miradita así. Este es el elenco destartalado con el que Dios tiene que trabajar. Mire, mire, mire. Qué lindos que son. Qué lindos. No, pero es verdad, porque de la misma forma que el vidrio es propenso a hacerse añicos, nosotros todos, estamos predispuestos a hacer lo que no debemos si se dan las condiciones.
Esa predisposición es lo que los teólogos llaman depravación o iniquidad. Depravación me gusta más. Somos depravados por naturaleza, por eso el Señor tiene que ofrecernos gracia a diario. Mentimos y sacrificamos nuestra integridad para evitarnos un ticket, una multa. Ay, le juro, oficial, que yo no vi la señal de velocidad. De verdad, por un ticket. Pues fuera por $1.000.000, también sería triste, pero bueno, tendría hasta más sentido común. Pero por un ticket, gente que miente. Pero no veía que venía rápido. ¡No! Murmuramos y difamamos a alguien para sentirnos superiores por un ratito. Para decir, bueno, por lo menos yo no soy como ese. Escribimos alguna bobería, alguna estupidez en redes para demostrar que tenemos celo por la obra de Dios o por el reino. Y lo que sucede es que de tanto en tanto alguien más expuesto que nosotros, alguien con una figura más pública que la nuestra, de pronto se le ve la etiqueta de tal como está, pero no porque esté más fallado que nosotros, sino porque es más público que nosotros. Un escritor es acusado de plagio, la carrera de un político estalla en medio de un escándalo, a un pastor se le descubre que tiene serios problemas familiares, el hijo de una familia cristiana que viene a la iglesia se mete en drogas o deja embarazada a una muchachita. No debería sorprendernos. Lo irónico es cómo reaccionamos la mayoría. ¿En serio? ¡Ay, qué decepción! Parecían tan normales. Como si nosotros estuviéramos exentos de que nos pasara algo así. Es que creemos torpemente que nosotros somos los normales y los demás son los bagres. Decimos, bueno, está bien, yo entiendo que soy un pecador, pero Cristo ya me santificó, y sí, es una verdad teológica. Pero cuidado con cruzar la línea y transformarnos en fariseos y pensar que hoy estamos más perdonados que la primera vez que el Señor nos perdonó. Todos los días estamos en igual de condiciones que todos esos que juzgamos. Alguien de tu galería de personas conocidas está ahora mismo sentado en un frío banquito de aluminio de inseguridad, tratando de cerrar la parte de atrás del camisón de hospital por temor a dejar expuesto el poco orgullo que le queda. Y esa persona necesita que no lo deshumanicen más, que logren verlo como una persona. Necesita que no lo metan en la bolsa de los pacientes que hoy tienen cita con el médico, los parientes bagres. Entonces viene mi doctor, llega el querido Regan Chan. Yo siempre sé que él está muy ocupado, pero tiene una particularidad, me hace sentir como si yo fuese el único paciente que va a atender ese día. Él siempre entra a ese cuarto frío, me da la mano, sonríe al verme y me dice, mi querido Dante, qué gusto verlo. Alguna vez le regalé un libro mío y siempre me hace un comentario acerca de él como que lo leyó ayer. Yo sé que no es así, pero me hace algún comentario. Me pregunta por mi familia, me pregunta por mi trabajo, me dice si estoy trabajando mucho, si estoy viajando mucho. Me pregunta por 10º año si ya comencé los ejercicios diarios, si estoy bajándole al estrés, si estoy caminando todos los días, aunque sea 1 hora. Me pregunta cómo siento el colesterol, si me estoy cuidando. Me pregunta en el medio si la iglesia está creciendo, si él puede acceder a algunos mensajes a través de YouTube, le digo que sí. Por 10º año le digo que sí. Y mientras me pregunta, me ausculta la espalda, me pide que tosa un poco, que abra la boca y diga nada profundo, nada entrometido. Se acuerda de algunos dedos míos torcidos y me pregunta si aún sigo golpeando las teclas de mi computadora con fuerza. Nunca siento que está siendo chismoso, sino que me hace sentir
como alguien importante, me hace sentir una persona, no un paciente. Y después de esos pocos minutos, el doctor Chan prosigue con su tarea de golpearme la rodilla con su martillo de goma, mirarme el oído, escucharme el pecho. Y cuando me estoy abotonando la camisa, me dice que fue un gusto volver a verme y que si tengo alguna duda, no dude en llamarlo a cualquier hora, cosa que nunca hice ni haré. La verdad es que no somos amigos. Nos vemos una vez al año desde hace casi 10 en ese cuarto frío. Pero siempre logra tratarme como una persona única. Y quiero suponer que también lo hace con sus otros pacientes. Es probable que yo sea uno de los tantos bagres de su estanque también, ¿eh? Es probable que él me vea como el clásico paciente que viene una vez al año, pretenden que le digan que su salud está de hierro, que le molesta hacer cambios. Pero él, aunque me ve como bagre, no me intenta cambiar, no me manipula, no me da consejos que no le pido. Y cuando le digo que no estoy siguiendo estrictamente una dieta saludable, me sonríe y me dice: cuídate, Dante, eres muy joven. Amo esa última frase, eres muy joven. ¿Cómo? Eres muy joven. No me juzga, no me etiqueta, no me dice: eres como todos los tipos que no se cuidan. No me dice: típico de los hispanos que hacen lo que quieren. Yo no sé para qué vienen. No me dice: ¿qué otra cosa puedo esperar de un argentino? Este médico oriental no me mete en una bolsa. Me ha enseñado lo fácil que es hacer sentir digno a una persona. Me hace 2 o 3 preguntas y espera por mi respuesta. Está preocupado, me muestra que está preocupado por mis horas de descanso. Por eso Dios nos enseña que la vida viene con bagres en el estanque. Y a veces somos el bacalao a quien persiguen, y a veces somos el bagre que perseguimos a alguien. También somos irritantes para otros. Hay cierta gente que nos irrita, pero también irritamos a otros. Así que como Jesús, tenemos que aprender a no querer controlar la vida de nadie, tampoco permitir que sus críticas controlen la nuestra. No debemos exigir que tengan que estar de acuerdo con nosotros. No nos tenemos que poner de mal humor cuando nos insultan. Nuestra misión en la vida no es complacer a la gente, ni siquiera a nuestros parientes. Y aunque por alguna temporada estemos atrapados con un gentío en un diminuto ascensor, tenemos que aprender a decir: no son enemigos, son herramientas de entrenamiento. Y gloria a Dios que estamos tan apretados a veces, porque la gente es muy difícil de odiar cuando la ves de cerca. ¡Bendito! ¡Bendito apiñamiento, gente! Dale un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes. Una vez que te pongas de pie, vamos, celebra conmigo con un gran aplauso al cielo si crees que Dios habló. Si crees que el Señor hoy nos tocó lo profundo del corazón, del alma. ¡Bendito sea el Señor! Te voy a regalar la misma frase que tanta gracia les causó. Tienes que andar por la vida y si es posible, pónganlo en las redes sociales. Si me conocieras personalmente, me amarías de inmediato. Eso no es orgullo, eso trae la estima sana. Está maravilloso. Si me conoces, si te tomaras un café, te enamorarías de mi personalidad. Yo estoy convencido de eso. No soy de aquellos que digan: soy espinoso, no creo que se acercan. Yo sé que sí. No puedo hacerlo con todo el mundo, pero esa es lo que nos tenemos que llevar. Cuando alguien nos critica, decir: pobrecito, es que no me conoce. Eso me enseñó el pastor Juan Carlos Ortiz, fundador de esta iglesia, que actualmente está en la presencia del Señor. Él siempre decía: pero pobrecito. Pero habló mal de ti, Juan Carlos. Y bueno, pero ¿sabes qué? Con esa cara, con esa vida, ni el diablo lo debe querer. Entonces yo lo amo. Pero Juan Carlos, te dejaron fuera del círculo.
Sí, pero entonces yo hago un círculo más grande y lo meto dentro. Pero no te ama, Juan Carlos. Pero Cristo murió para que lo amen a Él, no para que me amen a mí. ¡Qué linda filosofía de vida! Pobrecito. Vamos, levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Padre, si quieres esta mañana, tarde o noche recibir a Cristo en tu corazón, dile: Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, perdóname, quiero ser una nueva criatura hoy, quiero recibirte como mi Salvador. Entra en mi vida, cámbiame, eres el único que puede hacerlo. Y luego de esta oración, todos juntos oremos al Señor. Padre, levanten las manos y digan: Señor, gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a ser mejores, a cambiar, a transformarnos, a todos los días transformarnos y crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ahora, no obstante, tal como estamos, venimos ante ti y nos comprometemos, Señor, a aceptar al prójimo tal como está. No somos nosotros los que cambiaremos gente. Nosotros no podemos producir convicción de pecado. No podemos aplicar legalismo para que alguien cambie. No podemos dar ley para transformar ningún corazón. Eres tú el que lo haces, Señor, y entregamos nuestras gentes difíciles a tus pies. Tú nos dices esta tarde, mañana, noche: yo he visto las manipulaciones, he visto las injusticias, he visto los destratos, he visto los abusos psicológicos, he visto los abusos emocionales sobre ti, pero ten por seguro que estoy trabajando en tu carácter. Son herramientas que he subido al ascensor de tu vida para entrenarte para lo que tengo por delante, para las nuevas asignaciones que vendrán, para los nuevos desafíos que tengo para ti. Señor, he transmitido a tu pueblo lo que creo me has dicho que diga. Y yo sé que hay mucha carga con seres queridos, con familiares, con amigos, con socios, empleados, jefes, pastores, miembros. Ayúdanos, Señor, a entender que están hechos todos, estamos hechos a tu imagen y semejanza. Perdónanos por deshumanizar a grupos, por meter en bolsas a la gente, por etiquetar a los demás como fallados, por ver que los bagres están allá y nos están acá frente al espejo. Perdónanos, Señor, líbranos de todo orgullo, líbranos de toda apatía, de toda petulancia, de toda soberbia, y ayúdanos a ser sencillos. Vamos, levanta la mano y dile: Señor, tú sabes que estoy fallado, tú sabes que hay fallas que se ven y otras que no, pero quien me lleve a casa las va a encontrar, las descubrirá, tarde o temprano saldrán a la luz, y no hay devolución. No hay forma de que nos devuelvan el dinero, y seremos por temporadas el bagre de alguien, y por temporadas el bacalao de otros bagres. Sea lo que sea, que cada día nos sorprenda nadando, avanzando, entrenándonos, sabiendo que todo esto produce fe, que todo esto genera solidez, carácter. Señor, bendigo a tu pueblo, a estos tus hijos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por los que han venido de lejos. He transmitido este mensaje y estoy tranquilo de que soy libre de esta palabra. Queda en los corazones de cada quien. Es tu Espíritu Santo el que traerá convicción. Sella esta palabra. Gracias por esta tarde, por esta mañana, por tu bendición, por tu gloria, por tu presencia, por esta palabra que nos llena de alegría. Señor, bendigo la entrada y la salida de los que están aquí. Bendigo el fruto de la tierra y el fruto del vientre. Bendigo todo lo que piensen, sueñen, visionen, suspiren. Bendigo, Dios, los amaneceres, los atardeceres, las noches. Sea el mes de agosto un mes
de liberación, un mes de empatía, un mes donde sepamos que esta temporada es por un tiempo, como dice la palabra, tiene día de inicio y fecha de terminación, y saber que hay propósito detrás de todo. Lo creemos, lo declaramos. Bendigo a este tu ejército, bendigo a estos tus hijos, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Seamos bendecidos. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús, 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 gloria a... Si no escogemos una vida, terminamos con una vida que nunca debió ser nuestra. Solamente cuando uno sabe lo que quiere, cuando sabemos lo que queremos, es que podemos decir no a lo que otros quieren imponernos. Pero uno tiene que saber bien qué es lo que quiere. Y eso es algo que no tenemos en claro durante gran parte de la vida. Entonces, cuando vivimos una vida heredada, bueno, estoy siguiendo esta carrera o estoy haciendo esto porque era lo que quería mi mamá, mi tío, mi primo, mi padrino. En un momento la rutina nos empieza a erosionar y lo habitual nos empieza a nublar la visión. O sea, se nos empieza a apagar el fuego de eso que venía con nosotros de fábrica, de nacimiento, de la manera que Dios nos cableó. Y es ahí cuando perdemos hasta la alegría de estar vivos, porque eso hace que nos dediquemos a algo que no nos gusta, que nos va erosionando la felicidad. En todos los órdenes. Una pareja puede estar muy enamorada, pero si le quitamos el romance a la ecuación, la relación se convierte en rutina. El nacimiento de un niño es maravilloso, es milagroso, pero comenzamos a cambiar pañales a la madrugada y empieza la rutina. Muchos de nosotros nos alegramos el día que conseguimos un empleo, ¡por fin! Pero después empieza la rutina y vivimos anhelando que llegue el fin de semana. Conozco un montón de gente que se arrastra de lunes a viernes o de lunes a sábado esperando el domingo. Entonces, uno de los peligros más grandes a los cuales nos enfrentamos cuando en la vida aprendemos el cómo hacerlo y nos olvidamos el por qué lo estamos haciendo. En todos los órdenes. Uno puede venir a la iglesia, sabe cómo venir, sabe cómo cantar, pero olvidó el por qué venía a la iglesia. Pasa en el empleo, pasa en una pareja, pasa con los hijos. O sea, aprendemos el cómo y olvidamos la razón, el por qué. Entonces, tendemos a pensar y actuar de acuerdo a un sistema de creencias heredadas, que aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, que se le llama predisposición heurística. Aunque suene medio raro el nombre, suene a una epidemia, pero es un tema psicológico, es un proceso cognoscitivo increíblemente complejo, pero que el resultado final es el embotamiento mental. Cuando uno hace las cosas sin pensar, vive sin pensar, respira sin pensar, va al trabajo sin pensar, cría hijos sin darse cuenta que está criando hijos. Entonces la vida rutinaria nos empieza a embotar la mente, a entumecer nuestros sentidos y vamos por la vida como arrastrando los pies. Yo no sé si vuestras madres le han dicho lo que la mía, ¡deja de arrastrar los pies! Porque uno en un momento en la vida pasa por la adolescencia como un mamut arrastrando los pies. Que uno lo haga de adolescente, al fin y al cabo uno lo corrige, pero de adulto, en una metáfora, en una hipérbole, que vivamos arrastrando los pies, es triste. O correteamos en una rueda como un hámster, trabajamos, sudamos para pagar gastos y nunca llegamos a nada, nunca alcanzamos eso que alguna vez nos propusimos alcanzar. Quizás piense, bueno, ok, Dante, pero la rutina paga los gastos. ¿Está bien? Y tienen razón. Un trabajo digno no está mal. Uno tiene que trabajar para pagar los gastos. Uno no puede ser un hedonista que hace lo que le gusta y le pagan por hacer lo que le gusta siempre. A veces hay que trabajar, agachar el lomo y hacer lo que hay que hacer. Lo que estoy diciendo es que lo que nos termina hartando es la tiranía de lo conocido.
cuando el tengo que hacerlo reemplaza el quiero hacerlo. Aún aquí dentro de la congregación, de la iglesia, los que están de voluntarios y dice, oh, hoy toca, se le empieza a notar. Cuando el tengo que hacerlo reemplaza el quiero hacerlo. Entonces conozco a mucha gente que estudia, que trabaja, que se levanta todos los días sin rumbo. Y esto le ocurre desde el presidente de una empresa hasta el alumno, a un pastor, a un cura, a un rabino, a la maestra, a la mamá que cocina todos los días. Y todos nos identificamos con esa tendencia de empezar a vivir sin rumbo, hasta incluso, insisto, en las relaciones personales. Porque llega el día que nuestra pareja está más marcada por la tolerancia que por la pasión. Y bueno, lo tengo que aguantar al gordo, ¿cuánto más puede vivir? Que acá no pasa, pero en el otro servicio hay muchas de esas asesinas potenciales. Nos propusimos grabar recuerdos en nuestros hijos y la rutina de pronto nos hace hacer que los veamos criar o que los criemos mirando una pantalla. Entonces hay gente que ve a sus hijos, los ve crecer en la cama, porque cuando se van a la mañana están dormidos, cuando vuelven está dormido. Y un día nos damos cuenta que sucumbimos ante la mediocridad y la rutina de una vida que no queríamos, que no era lo que habíamos planificado. Entonces nos volvemos frustrados, irritables, y estamos hartos de ser quienes somos, porque no era la vida que habíamos planificado. Y lo irónico de esto es que muchos de nosotros seguimos anhelando un futuro distinto, un futuro nuevo, pero mientras nos aferramos al pasado, porque es lo único que conocemos. Queremos que Dios nos dé algo nuevo, todos decimos queremos que Dios nos dé algo nuevo, pero nunca permitimos que nos arrebate lo viejo. Entonces no podemos tomar lo nuevo si no dejamos lo viejo. Y si no somos conscientes de eso, nuestro futuro termina siendo una extensión de nuestro pasado, como un pasado que se alarga, en lugar de que sea algo diferente como lo habíamos soñado. Y nuestro pasado, lo que es aún peor, puede convertirse en una cárcel que perpetúa las creencias de los que nos criaron. Uno tiende a repetir las cosas de los padres que no queríamos repetir. Entonces, de algún modo, digo, no sé si es intencional, creo que es más inconsciente, reproducimos la misma cultura con nosotros, con lo que nos rodean, de la manera en que nos criaron. Ustedes dicen, ¿está mal eso? Y si uno repite lo malo, sí. Lo engañoso del caso es que a veces nos pasamos la vida intentando no ser como nuestros padres. Que por una cuestión de buen gusto, no le voy a preguntar quién se pasa la vida intentando no ser como los padres. Pero lo cierto es que llegamos a ser como la persona que menos nos queríamos parecer. Esto es lo peor. Durante las terapias o durante las consejerías siempre surge la frase, yo juré que nunca iba a ser como esa persona que despreciaba. Pero estoy dándome cuenta que estoy llegando a ser exactamente como esa persona. Y yo conozco esa lucha interior. Porque en muchas ocasiones yo me propuse no ser como la peor versión de mi padre, que me dejó algunas cosas buenas y otras no tan buenas, no son para contar. Y yo me propuse no ser como él, pero a veces me asusto porque me veo actuando como él. Me escucho la voz y es la voz de mi papá. Ya bastante que tengo las manos de mi papá que se parecen más, pero a veces escucho que es la voz de mi papá y hasta digo frases que a mí me irritaban cuando me las decía. La famosa, vamos a ver. De acá al sábado puede pasar muchas cosas. Esa manía de no comprometerse como todo político que tienen los padres, ¿no? Hay una historia asombrosa en la Biblia que relata que Jacob estaba cansado de lidiar con su suegro que era tramposo y canalla. Entonces Jacob solo quería casarse con su hija y Labán, que así llamaba su suegro, siempre terminaba timándolo. Y para hacer la historia corta, hasta le cambió el salario 10 veces. Un timador, un tramposo. Entonces, un día, Dios le da un sueño a su yerno, a Jacob, y le dice, te voy a dar la manera de negociar con tu suegro.
quiero que le digas que van a dividir el rebaño, que tú te vas a quedar con las ovejas y las cabras que estén moteadas y manchadas. Que esto es una locura, porque casi no hay ovejas manchadas. Las ovejas no son cebras. No hay muchas cabras manchadas. Como que... Pero aún así Dios le dice, tú te vas a quedar con las manchadas y que él se quede con todas las de un solo color. Un pésimo arreglo para Jacob, pero así se lo había dicho Dios. Porque entre el rebaño, insisto, y nacen muy pocas crías de varios colores. Así que el suegro, pillo, y algo argentino, dicen los teólogos, aceptó de inmediato, dice, claro, me fascina. Y Génesis 30:37 relata que por orden expresa de Dios, Jacob tomó unas varas verdes de álamo, de almendro, de plátano, le saca tiras de la corteza, descubre lo blanco de las varas y coloca las varas que había descortezado delante de los rebaños, pero en los abrevaderos, donde venían a beber. Y ahí es donde se apareaban también las muchachas y los muchachos. Y los rebaños bebían, miraban el palito que estaba así moteado y tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Yo estaba leyendo que algunos expertos afirman que Jacob, al quitar la corteza de las ramas, pudo haber expuesto alguna sustancia nutritiva del agua y eso hizo cambiar el color de los pelajes de las crías jóvenes al beber esa agua. Lo que sea, esto no es una lección de agricultura, es la manera que nosotros reproducimos nuestra manera de pensar o de actuar. El abrevadero es eso que siempre miramos como un referente, incluso a veces sin darnos cuenta. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Como uno piensa, es como uno actúa. No hay forma de ser diferente. Entonces a veces desperdiciamos un montón de energía intentando no ser alguien, no ser algo. Pero para no ser ese alguien o ese algo, incluso para poder evitarlo, tenemos que tenerlo enfrente nuestro. Uno dice, no quiero ser como mi madre. Para eso tienes que mirar a tu madre, para no imitarla. Entonces, si uno ve lo que no quiere ser, termina reproduciéndolo, igual que estas ovejitas y estas cabras. Esto explica por qué tanta gente que creció maltratado, de pronto de grande vuelve a maltratar a sus hijos, del mismo modo que sus padres usaron de él o de ella. No se preocupe que repita el patrón. Se prometieron nunca llegar a ser como sus padres y llegaron a ser exactamente como ellos. Me están mirando todos con ganas de suicidarse, más de decir, a mí me está pasando, pero déjenme avanzar. Para empezar a sanarnos, tenemos que conocer cuál es el sistema de creencias que le damos sin querer. ¿Cuál es el sistema que viaja en nuestros genes, en nuestro entorno? Las investigaciones psicológicas afirman que el concepto que tenemos sobre nuestra vida es definido por un pequeño puñado de experiencias de nuestra infancia. Uno podría decir no, porque cuando llegamos a Dios todas las cosas son hechas nuevas, pero aún así los adultos de hoy somos los niños de ayer. Entonces el 99% de las experiencias se desvanecen en el abismo del subconsciente. Es mentira que uno dice, yo me acuerdo toda mi niñez, tu abuela. Uno se acuerda el 1%. Si no, no habría lugar, no habría los suficientes gigas en el cerebro para almacenar toda una infancia. Y ese 1% es lo que nos define. Y manejar esos recuerdos es determinante. Porque somos la suma de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho y las personas que hemos conocido. Eso somos hoy. Entonces, ¿cuáles son nuestros primeros recuerdos? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Cuáles son los sucesos buenos, malos que marcaron nuestros años en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad? Porque si sufriste bullying, que en ese entonces no se decía bullying, se decía hacete hombre, te marca, ¿no? En el caso de una dama, aguántatela, pero te van marcando. ¿Cuáles son los primeros recuerdos? Entonces, lo que nos va a sorprender
es la forma que esos sucesos aparentemente insignificantes le dan forma a nuestro sistema operativo subconsciente, hasta a la manera que vemos a Dios. La forma que fuimos creados, si no la sanamos, va a determinar hasta la forma que nos relacionamos con Dios. Y esos sucesos aparentemente superficiales determinan nuestra forma de ver la vida, de actuar. Entonces, la mayoría de las relaciones que nos drenan vienen a ser como una pierna con gangrena, que si uno no la amputa, la infección se extiende por todo el cuerpo hasta que se ennegrece el corazón. Y la gente que no tiene el valor de cortar aquello que sirvió para el pasado, al final termina perdiendo mucho más. Ustedes dicen, pero esto, ¿dónde me deja como cristiano con amor? No, uno sigue amando, eso no cambia. Yo estoy hablando de las relaciones que están arraigadas a experiencias pasadas, pero que no tienen futuro en común. Todo el mundo tenemos seguramente en casa un par de zapatos viejos que son comodísimos. Ay, estos zapatos, eso donde los dedos entran ahí, especialmente después que los tienes dentro de un taco, que dice liberen a Willy y los dedos salen así buscando la libertad. Y uno se pone esos zapatos, pero tienen olor, y el olor a pata lo sienten todo menos el dueño. Tienen agujeros. Y no nos van a llevar lejos. Esas son las relaciones que a veces hay que cortar. Son cómodas, pero no van a llevar al futuro. Yo estando en Argentina construí muchas amistades que en su momento pensé que iban a ser para toda la vida. Como cuando uno va a la escuela primaria y tiene esos amigos de 12 años que dicen, nos vamos a ver hasta que seamos grandes. Y después uno no se vuelve a ver más. Cuando ya uno es más grande elige la amistad, ya no por coincidir en el mismo aula o en el mismo salón, sino por elección. Pero me di cuenta que nuestras vidas fluctúan por temporadas y las amistades siguen el mismo patrón. Entonces, sea cual sea la razón, eso redefine la dinámica de la amistad e incluso del parentesco. Hay parientes con los que uno estuvo muy cercano y después la vida, Dios, nos va alejando. Y no deberíamos sorprendernos si por una razón u otra la vida remodela el terreno de tanto en tanto. No es culpa de nadie. Las cosas cambian. Nadie es el mismo después de 20 años. ¿O sí? Si alguien cree que es el mismo, mírese al espejo, desnudo y con la puerta cerrada. No somos quienes fuimos, somos otros. Yo no soy el mismo cuando tenía 30, ni cuando tenía 20, ni pensaba como pienso ahora. No somos los mismos, somos otros. Y como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 3, todo en esta vida tiene un tiempo, una temporada, incluyendo la amistad. Entonces, por razones obvias, no podemos forzar amistades para toda la vida. ¿Por qué? Porque se forjan en las trincheras del diario. Por definición, toman toda la vida para que una amistad se desarrolle toda una vida. Pero no todos vamos a conservar los amigos de siempre. Entonces, por nuestra salud mental tenemos que decir, a ver, no vamos a llegar toda la jubilación juntos, a la mecedora, a compartir los dientes en el mismo vaso. Me voy a cambiar el pañal, me cambias el mío, ya que va, no va a pasar eso. Puede que nos jubilemos con un grupo totalmente diferente a los amigos que tenemos ahora. Ahora, muchos venimos del mismo entorno, incluso crecimos en el mismo hogar, ¿o no? Y terminamos en lugares diferentes completamente en la vida. ¿Hay alguien acá que no se parece a su hermano o a su hermana? Bueno, vinieron los parecidos de Suiza todos. ¿Hay alguien que dice, yo no me parezco a mi familia? Una valiente, por fin. La familia no te está viendo, tranquila. Viste que a veces uno dice, no me parezco a mi hermana. Pero parece que yo fui adoptado y hasta uno empieza, después uno se ve la misma nariz, la misma, y uno dice, no soy adoptado. Pero a veces uno dice, ¿por qué soy tan distinto a mi familia? Y más cuando uno conoce a Dios y te van cambiando los valores y los principios.
que uno dice, qué diferente, y uno ya está en la mesa navideña o en la mesa de Nochebuena y ya no hay temas en común, uno ya no se ríe de los mismos chistes. Aún aquel que dice, yo nunca cambié como algunos, los que se dan de intransigente, todos cambiamos. Pero mucha gente valora nuestro presente con la perspectiva que tenían de nuestro pasado. Recordemos que Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad porque la gente dice, si este es el hijo del carpintero. Conocemos a su familia, ¿qué se viene a hacer el Mesías? ¿Qué impidió sus milagros? No su ubicación geográfica, fue la visión limitada de los que se fijaban más en su pasado que en su presente. Y algunos de nosotros tenemos gente que nos dice, yo te conocí cuando no eras nadie, ¿no? Yo te conocí cuando eras un muerto de hambre. A mí me dicen siempre, yo conocí a Dante cuando tenía un Renault 18 fundido y un traje brilloso de tanto planchar. Perdón por no conservar el saco brilloso en un museo y por haber cambiado el auto fundido, perdón. Mientras más fuerte sea la emoción, más fuerte y duradero es el recuerdo. Entonces casi todos nuestros recuerdos a largo plazo están asociados con emociones muy intensas, positivas o negativas. De allí la famosa frase poética, uno se olvida lo que te dijeron, pero nunca cómo te hicieron sentir. Me vine Neruda hoy, ¿eh? Porque así Dios nos estructuró. Uno dice, voy arriba, pero es por más como me siento que lo que me dicen. O las canciones, como Dios me hace sentir. Eso es lo que uno nos marca, lo que sentimos. Entonces el 99% de nuestras experiencias del pasado se olvidan con rapidez porque no las sentimos. ¿Por qué nos olvidamos gran parte de la infancia? Porque no la sentimos, porque estábamos ocupados viviendo. Por eso es muy sanador la mayordomía, la manera que manejamos nuestros recuerdos. Y a veces uno tiene que ser consciente y desfragmentar algunos recuerdos. En lugar de mantener un registro de agravio, de ofensa, hay ciertos recuerdos que no conviene tenerlos, por mucho que los hayas sentido negativamente. No conviene que ocupen lugar, porque van a ocupar el lugar de otras cosas. Entonces tenemos una tendencia natural a recordar lo que deberíamos olvidar y a olvidar lo que deberíamos recordar. Y vamos a ver que a medida que envejecemos, en tu caso, yo todavía no llegué, pero a medida que estás envejeciendo, uno ya no recuerda cosas, uno tiene el recuerdo del recuerdo. Uno va a empezar a recordar cosas que en realidad nunca sucedieron así. Los recuerdos no son objetivos. A medida que uno envejece, los recuerdos son muy subjetivos. Y tenemos la tendencia de añadirle romanticismo, dramatismo catastrófico a nuestro pasado. Me acuerdo una vez que estaba en el Titanic. ¿Vos estuviste en el Titanic, abuelo? ¿Cuándo? No te dan ni los números. Mi abuelo me contaba una historia que yo llegué a pensar que era el padre de Rambo. Me contaba unas historias. Cuando estuve en la guerra, agarré mi fusil, salía la vieja y decía, callate viejo, que no fuiste ni siquiera al servicio militar. Y él se enojaba porque no se sentía un mentiroso. De tanto contarlo, él se había estado en la guerra. Y dice, ¿qué es esta cicatriz? ¿Qué es esta cicatriz? La operación de la vesícula, decía la vieja. Entonces todos distorsionamos nuestros recuerdos a base de minimizar unos mientras ampliamos otros, los que nos conviene. Pero la manera, insisto, de manejar nuestros recuerdos va a determinar nuestra manera de ver a Dios y a ver la vida. Y hay quienes se les hace muy difícil borrar los malos recuerdos y eliminar la basura mental. Pero la gente nos juzga basado en lo que fuimos y no en lo que somos. Y mucho menos lo que podemos llegar a ser de la mano de Dios. Mucho menos. Entonces nos juzga por lo que nos conocen. Y esas relaciones nos mantienen aferrados a Tijuana. Y parte del lastre que resistimos de dejar y que nos llevamos al viaje de la vida, también es esa gente que ven donde estás ahora
pero no se acuerdan todo lo que tuvieron, no saben lo que tuviste que hacer para estar donde estás ahora, ¿o no? No tienen idea de tus procesos, de tus batallas. Ven una foto tuya en la casa y dicen, qué lindo en Yanquilandia, qué fácil. No saben, tuviste 8 trabajos para poder pagarla. La gente ve nuestra tierra prometida, pero nunca conocen, ni quieren conocer nuestros desiertos. Y nadie puede apreciar la magnitud de nuestro éxito si no ha visto la ferocidad de nuestras luchas. Y caramba, que la mayoría de los que están acá se han roto el lomo, han trabajado, han tenido que separarse de sus seres queridos, han tenido que renunciar a jugar con los chicos porque este es un país donde uno no se puede colgar del cable y tengo DirecTV gratis, me agarro el gas y me copio. Gloria al Señor por todo lo que me puedo colgar. Esto no pasa. Pasarán otras cosas, pero esa no. Y si uno se retrasa la renta o el alquiler un día, al otro día está SWAT sacándote. En nuestros países uno se puede quedar 7, 8, 10 años sin pagar. Porque simplemente no contestamos la puerta. Acá viene SWAT y se sacan inmediatamente o comenzaremos a disparar en la cabeza y uno tiene que ir. Pero te ven y dicen, ¡ay, qué fácil! A mí me dicen siempre, qué fácil Dante, que puede hacer muchas cosas, pero claro, tiene los recursos. Y yo digo, ¿no será que tengo los recursos porque siempre hice muchas cosas? ¿No será que trabajé? ¿No será que me esforcé, que le creí a Dios? Porque yo también nací en el mismo Tijuana y sin recursos. Cuando yo nací en San Martín, Buenos Aires, y nací, no le dijeron a mi mamá, señora, le acaba de nacer un hijo con recursos. Ni nací en el Palacio de Buckingham. Entonces, como dijo una famosa conferencista, Brené Brown, si no estás en el ring, si no estás en el cuadrilátero recibiendo una paliza de tanto en tanto, y solo estás criticando sentado en los asientos baratos del teatro, no estoy interesada o interesado en los comentarios sobre mi vida. Punto. Si no te peleaste palmo a palmo con la vida. Entonces hay mucha gente que no conoce de dónde venimos y el precio que tuvimos que pagar. Y seguramente habrás escuchado este dicho, hay que quemar las naves. A un gran conquistador hace mucho tiempo iba a enviar a sus tropas contra un enemigo poderoso cuyos hombres le eran mayor en número, embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo y desembarcó y dio la orden que queme las naves o los barcos que lo habían llevado hasta ahí. Y al dirigirse a sus hombres dijo, ved cómo los barcos se convierten en cenizas, en humo. Esto significa que no podemos dejar estas playas a menos que ganemos. No hay retirada, o vencemos o morimos. Ese gran conquistador fue Hernán Cortés y la gran batalla fue la conquista de México. O sea, prendió fuego lo que podía ser una opción de retirada. Le sucedió a Israel al salir de Egipto. Si la esclavitud sigue siendo una opción, siempre vamos a regresar. Yo le decía hace poco a una misionera, si te vas a misionar, tienes que desempacar completamente. Aquel que va, abre la maleta y va picoteando así, saca un calzón y saca una cosa y vuelve a poner un calzón sucio, saca uno limpio, es porque sabe que se va a ir. Pero aquel que pone todo en los cajones porque sabe que se va a quedar, la opción de que si las cosas se ponen mal me voy, es lo que hace que no tengamos raíces en nada. Imagínate un marido que se casa así, y yo me caso, si a los 3 meses estás una loca, yo me voy, o viceversa. Entonces, si siempre hay una forma de retirada, vamos a ser esclavos. ¿Cómo lo llamamos? Seguridad, comodidad, plan B. Pero yo lo llamo el viejo Tijuana. Kansas. Israel tuvo 370 años atado a la esclavitud. Grandes en cuerpo, débiles en espíritu para resistir. Lo más difícil es dejar las creencias. Quitarnos el perno del entorno, de las cosas,
Y eso no le corresponde a Dios, ¿eh? El peso hay que despojárselo. Uno no puede decir, Señor, quítame el peso. Quítatelo vos. Sácame de las redes sociales. Sácala vos las redes, lo va a sacar Dios. Que se mueran los chinos que crearon el TikTok. No, hay que sacar TikTok del celular. Son los grilletes que nos distraen y nos impiden salir de los límites de Egipto. Israel tenía un comisario de tributos. El objetivo no era hacerlos trabajar, sino destruir sus espíritus. Querían doblegar a toda una raza para que generación tras generación sirvieran a sus captores. Como dijo el Pacino, interpretando al coronel Slade en la famosa película del 92, Perfume de Mujer. Él dijo, en la guerra tuve muchos muchachos y los vi amputados de uno y hasta dos de sus brazos. No hay nada tan cruel como un espíritu amputado, porque no hay prótesis para eso. No hay prótesis para un espíritu amputado. Por mucho que vayas tras el sueño americano, por mucho que te vayas a los Estados Unidos, a Europa, con un espíritu amputado vas a ser un esclavo donde vayas. A menos que uno corte con el pasado definitivamente, queme las naves. ¿Qué nos impide dejar Egipto? Hebreos dice, despojémonos del peso que estorba. Entonces, insisto, quitar el pecado es más sencillo, uno se arrepiente y ya. Pero el peso, para el peso hace falta valentía. Más cuando hoy en día es una ofensa salirse de un grupo de WhatsApp. ¿Por qué se salió del grupo de WhatsApp de las madres? Porque estaba harto de las madres que comentan el gasecito del Matías. Pero no entiendo, hicimos algo, perdón, hicimos algo y te empiezan a llamar porque te saliste del grupo de WhatsApp. Hay gente que podría orar, tengo que salir del grupo de WhatsApp de mi familia, no sé cómo, y salí. Entonces, cuando Israel fue libre, tuvo nostalgia por los sabores gastronómicos de Egipto. Ellos salieron de Tijuana, pero nunca se sacaron Tijuana de adentro. Nunca se sacaron Argentina de adentro, aunque salieron de Argentina. Y Números 11:5 dice, ¿cómo echamos de menos lo que comíamos en Egipto? Comíamos pepinos, melones, cebolla, ajo. No importa que eran esclavos, ellos extrañaban lo que comían como esclavos. Entonces hay aromas que a veces regresan y nos dan nostalgia de tener eso que ya no va a ser. Y los aromas están conectados con la memoria emocional o no. Y ese ajo y cebolla para los esclavos nunca fue gratis. Es como internet, como la red. Si algo en internet es gratis, es mentira, es porque tú eres el producto. La comida de Egipto era gratuita, pero para mantenerlos fuertes para la esclavitud. Entonces es hora de quemar las naves, mi amiga, mi amigo. En cierta ocasión Jesús dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano y los ojos en el arado es digno del reino de Dios. Hay que prender fuego el pasado, no hay opciones. Si queremos un buen futuro necesitamos un pasado en llamas. Y eso es lo que llamo un incendio intencional. Es decir, hay cosas que están buenas y otras que no están buenas. El pasado es lo que hemos hecho, donde hemos estado, quiénes somos. Y cada día tenemos que escoger entre vivir en ese pasado o crear un futuro. Nos vamos a tener que acostumbrar a las pastillas para la garganta de este lado de la frontera. Al dulce de leche de estas vacas. Ahora, no es un camino fácil, porque uno se aferra a lo conocido, se aferra a lo que tiene, y a veces ahí, insisto, hacemos una extensión del pasado. Y en algún punto de nuestras vidas tenemos que poner en un altar todo lo que conocemos con la promesa de un futuro que no conocemos, pero esa es la vida. Eso es casarse. No podemos decir, yo me voy a casar, pero si la cosa sale mal me voy con mamá. Yo sé que algunos lo hacen, pero eso no es casarse. Hay que quemar a la vieja, hay que quemar lo viejo. Dicho esto, yo no te voy a mentir. Hay dolores de la infancia que nunca se van. Si algún predicador te dice por ahí, no, todos los dolores se van, es un timador. Se alivian.
Pero hay dolores que nunca se van por completo porque, insisto, están en ese 1% que Dios permitió, tema para otro mensaje, para hacer lo que hoy somos, para darnos cierta resiliencia, cierto umbral de resistencia a los avatares de la vida. Olvidar no es adquirir amnesia. Uno puede recordar el dolor, pero que ese dolor ya no viaje con nosotros. Que no, ese dolor no nos acompañe a todos lados. Las cicatrices son una belleza especial. A mí me gustan ver cicatrices. Porque quien no tiene ninguna herida significa que no peleó nunca una batalla de las buenas. Las heridas de la vida son una placa de honor. Son como las marquitas de la cesárea de una mamá, que hablan de que ese mapita que ahora aparece en su panza es que parió, que dio a luz hijos. Las marcas, sean cual sea, siempre son buenas. Hay un viejo chiste malo que relata que un día se juntaron varios gringos machotes para presumir sus cicatrices. Lo deben conocer. Uno de ellos se levantó la camisa y dijo: esta cicatriz me la hice peleando cuerpo a cuerpo en Kansas City. Y ahí mismo se levantó otro la camiseta y dijo: esta marca me la hice en una balacera con la policía en Dallas City. Otro hizo lo propio y dijo: Oklahoma City. Alguien dijo: Connecticut City. El pobre hispanito que estaba ahí, para no ser menos, levantó la camiseta y dijo: Appendi City. Es chiste malo, pero había que ponerlo en alguna parte, ¿no? Pero las heridas marcan que no nos rendimos, que peleamos. No era el momento, lo sé. Lo que trato de decir es que una vez que sacamos el aguijón, la sanidad es inevitable. Entonces no tenemos que pasarnos la vida tratando de no parecernos a alguien, de no repetir el patrón de los padres, sino más bien podemos dejar que Dios redima nuestro pasado y haga algo con esas cenizas. Hace más de 100 años, unos pescadores estaban cenando al lado del mar de Escocia, intercambiando anécdotas de pesca. Uno de ellos hace un gesto así con la mano para describir el tamaño de un pez que se había perdido, y su brazo cayó sobre la charola, sobre la bandeja que la criada traía, la cafetera y el café, y salió volando el café y pegó contra la pared y dejó una mancha indefinida de color marrón. Y el dueño de la posada se lamentó y dijo: hoy voy a tener que volver a pintar toda la pared. Tal vez no, dijo un extraño. Permítame trabajar en la pared. Como no tenía nada que perder, el propietario aceptó la oferta singular. El hombre sacó lápices, pinceles, óleos en su maletín de artista, trazó unas líneas alrededor de las manchas, aplicó sombras, colores en la salpicadura de café y empezó a surgir una imagen definida. Dibujó un ciervo con una cornamenta formidable y el hombre puso su firma en la parte de abajo, pagó y se fue. Era Sir Edwin Spencer, un famoso pintor inglés, conocido por sus pinturas sobre vida silvestre, sobre animales. Y en sus manos, un error se convirtió en una obra maestra. Entonces las manos de Dios hacen lo mismo con nuestra infancia. Él viene y pinta encima de los borrones dislocados de nuestra infancia y hace una obra de arte. Dice: este Dante que tiene síndrome de Asperger y es tímido, y mirá los padres que tiene, uy, los hermanos que le tocó, y el abuelo que está loco que cree que estuvo en la guerra, y es más pobre que una rata, y no tiene posibilidad ni ir a la universidad, lo mandaron de técnico electrónico, y con esa mancha Dios dice: no voy a dejar que determine su identidad el entorno, no voy a dejar que eso lo defina. A mí lo que me define no es el día que me estrellaron contra la pared, es el día en que Dios hizo una obra de arte con mi mancha, con mis cenizas. Y el mal manejo, insisto, de los recuerdos puede ser tan debilitador como una minusvalía mental. Porque la gente que vive atascada, un pésimo recuerdo, no puede recibir lo que Dios le da, no puede ir a futuro.
Yo una vez te conté que El Mago de Oz fue una película estrenada en 1939, que seguramente trabajó ahí mi abuelo, que sigue siendo un clásico del cine mundial, que básicamente es la historia de Dorothy, una niña que vivía en una finca en Kansas, interpretada por una gran actriz, Judy Garland, y que a raíz de un tornado acaba en un mundo extraño e imaginario. Esa es la novela llevada al cine. Y ahí se acuñó una frase célebre del cine que Dorothy le dice a su perro Toto cuando llega al mundo de Oz. Le dice: me parece que ya no estamos en Kansas. Esa frase se utiliza para cuando cambia nuestro entorno habitual, cuando cambian los rostros conocidos, cuando cambia la forma rutinaria de vivir, cuando cruzamos la frontera para venir a vivir a este país, los que somos inmigrantes. Pero se utiliza en los negocios, en la política, en cualquier ámbito que sea diferente al Kansas del cual crecimos. A efecto de contemporizar la frase, podríamos decir: ya no estamos en Chiapas, ya no estamos en El Salvador, ya no estamos en Buenos Aires, ya no estamos en Tijuana, por ejemplo. Yo voto por la frase a partir de ahora: ya no estamos en Tijuana. Yo sé que no nacieron en Tijuana todos, pero por lo general nos atrae lo que conocemos. Así que yo voto por decir, para que no sea tan gringa la frase, ya no estamos en Tijuana. El día que ustedes predican, pongan Buenos Aires o el ejemplo que quieran. Ahora, existen los barrios para chinos, para hispanos, para gente de color, para gente pobre, para gente rica. Hasta un famoso predicador americano allá en los 80 intentó hacer un barrio privado solo para cristianos. Porque lo seguro, como dije una vez, lo limitado nos hace sentir tranquilos. Es una aldea controlada por lo que conocemos. Y la mente estrecha nos dice que no hay más nada allá, más allá de la jurisdicción de Tijuana, que no hay más nada allá de Buenos Aires. Entonces vivimos nuestra propia pecera, con problemas familiares agotadores que nunca se terminan, y nunca podemos ver el futuro porque nos empieza a envolver la rutina de las creencias. Yo digo, ¿no habrá un momento en la vida que Dios quiere que renegociemos aquello que nos preocupa y aquello que vamos a partir de ahora a dejar pasar por alto? ¿Por qué hay gente que pasa días enteros sumergidos en asuntos familiares insignificantes? Yo sé que algunos dicen: sí, a mí me pasa, a todos nos pasa. Yo estoy consciente que hay algunas turbulencias en la vida, algunas pruebas que no las podemos ignorar. Enfermedades terminales, alguna minusvalía, etc. Pero muchas otras son lastres que arrastramos del viejo Tijuana. Estoy hablando metafóricamente, de donde haya nacido. Conozco gente que gasta recursos, tiempo, extinguiendo fueguitos que no valen la pena. Y yo estoy convencido que acá debe haber gente que le encanta, que es adicta al drama. Alguien debe conocer a alguien que es adicto al drama. Siempre tiene un problema terrible, siempre. La vida es a las 7, 6 centro, la Wilfred, la pobre de Guadalupe que va a River. Es siempre así. Que la vida es una telenovela. Son fatalistas. Ay, el nene se le atraviesa una flatulencia. ¡Oh! Te lo cuentan como que le agarró un cáncer terminal. No sabe, estoy orinada por un dinosaurio. Se me constipó el Matías. ¡Oh! No me hace caca. ¿Qué hice, Dios, para tener esta vida? Uno dice: no puede ser. Esa hay que mandarla en un container a África. Pero hay gente que dramatiza las boberías cotidianas. Y yo sé que existen muchos momentos reales de angustia que uno no puede evitar. Pero mi pregunta es: ¿no llegamos a un momento en que decimos: ¿no será que me estoy complicando la vida con una carga en los hombros que podría quitarme, pero que la heredé de mi familia, porque así era mi mamá, porque así era mi abuela? El escritor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El domingo pasado yo hablaba del pecado. Uno dice: pecado que confieso, pecado que desaparece. Lo más difícil es confesar el peso.
las distracciones, que no llegan a ser un pecado capital, pero que nos distraen. Son los asuntos grasos de la vida. Es la basura que nos inflama. Si uno quiere adelgazar en este país, tiene que cortar el gluten, las harinas y todo lo que inflama, todos los aditivos, el azúcar. Casi nadie engorda por comer comida sana. Lo no saludable es lo que nos inflama. Y en la vida pasa igual, hay cosas que nos inflaman, no nos nutren, no nos alimentan, pero nos drena, nos vampiriza, nos carga. Y son cosas que heredamos de nuestros padres. Y te lo digo porque esto no es un mensaje para ustedes nomás, los pobres mortales. Yo muchas veces me veo dramatizando como mi mamá. Mi mamá era una súper actriz. Glenn Close, Michelle Pfeiffer no existían, eran un frijol al lado de mi mamá. Entonces a veces yo tiendo a dramatizar porque viaja conmigo. Yo me acuerdo siempre de la casa de mi abuela Ana, que tenía la casa repleta de cosas que parecían que habían sobrevivido a la Segunda Guerra. De ahí la locura de mi abuelo, que veía las cosas y pensaba que había estado en la guerra. Ropa antigua con un agujero de polilla, moho, fotos cuarteadas color sepia metidas en unos marcos ovalados espantosos, una máquina de coser Singer. Si alguna acá sabe lo que es una máquina de coser Singer, tienes que hacerte una colonoscopía una vez por año, llegaste a la edad. Esa con el pedal abajo. Un lavarropa que hacía un ruido de tractor, interferían los aviones que pasaban por encima. Así. Y ella presumía, yo nunca tiro nada. Más vale a juzgar por el abuelo que estaba ahí. Para empezar, pues el abuelo no tiraba nada. La abuela no quería aceptar que algunas cosas, a pesar de lo hermosas que habían sido, ya no eran útiles. A ella le faltaba el valor para dejar ir las cosas. Y aunque parezca terrible, mi abuela Ana no está sola en esto. Porque la mayoría de nosotros somos acumuladores de lo familiar de Tijuana, de mi caso de Billinghurst, de Buenos Aires. Las cosas que sirvieron, pero que ya no funcionan. Lo que nos sacó de Egipto no siempre nos sirve para entrar a la tierra prometida, pero somos acumuladores compulsivos de creencias, de historia. Mantenemos viejas, yo siempre digo, mantenemos viejas relaciones cuando ni siquiera somos correspondidos. Seguimos siendo leales a veces a amistades que, como digo siempre, se mantienen por un solo remo. El día que dejamos de remar, el día que no lo llamamos por teléfono, el día que no mandamos un texto, no nos habla más. Porque era mantenida la relación por un solo remo. Yo he hecho la prueba de no llamar por una semana a alguien que creía mi amigo, nunca más supe de él. Jamás. Entonces digo, ay, era yo el que insistía con feliz cumpleaños. El otro... Pero uno se aferra a lo conocido, a lo familiar. Hay gente que usa hasta el mismo producto de una marca, el mismo, no consigo esa marca, no consigo. Pero no es que está buscando la marca de plutonio. No consigo el supositorio que yo usaba en El Salvador. De verdad. Y no se rían porque yo conozco gente de acá que se va hasta Tijuana. 4 horas de fila, ida y vuelta, para comprar unos caramelos para la garganta que los gringos no saben hacer. ¡De verdad! Porque no es que dice, la insulina de allá es mejor. No, me fui a comprar unos caramelos que los venden en la farmacia de allá. O sea, acá pudieron mandar un cohete a la luna, pero no pueden hacer caramelo para la garganta. Y argentino también. Yo me traigo el dulce de leche de Argentina porque las vacas de acá no saben hacer ese tipo de dulce. La vida está llena de rutinas, de ritos. Entonces no se puede recoger nada nuevo con las manos llenas.
Hay que tomar decisiones y soltar. Yo hace poco entrevisté acá mismo a un conductor de televisión que me contaba que sufrió durante meses una contractura muscular gravísima. Estaba completamente duro, no podía ni dar vuelta el cuello y se recorrió todos los médicos, tomó un montón de medicamentos y nada hizo efecto hasta que fue a dar con un viejo quiropráctico que tomó un bolígrafo y le dijo: mire, yo le voy a recetar algo para que usted tome de inmediato. Toma un bolígrafo así. Y dice: mire que tomé todo. No. Esto cuando usted se lo toma, ¡pac! Agarra el recetario y dice: usted va a tomar decisiones. Y dice: ¿qué te puede decir? No, ni idea, mi amigo. Eso lo sabrá usted. Pero no son más de 2 o 3 que le están sobrecargando la salud, le están minando la salud, lo están endureciendo. Usted tiene que tomar decisiones. Eso no es otra cosa que estrés por acumular problemas que estoy convencido que no valen la pena. Entonces hay un momento donde tiene que hacer un ejercicio de elecciones y prioridades. Eso es tener sabiduría o envejecer con dignidad. Prioridades. Lo que cambian son las prioridades. Los gustos no cambian, cambian las prioridades. Entonces hay que hacer espacio para algunos problemas que merecen nuestra atención y otros que son un lastre innecesario. Uno habla del pecado e inmediatamente todo el mundo se identifica. Uy, la lujuria, la envidia, los celos. Ahora uno habla del lastre y dice: bueno, el peso, ¿qué es el peso? Y el peso es todo lo que distrae. Los aviones no vuelan sin comprobar el peso de su carga. Porque si no vuelan demasiado alto, gastan más gasolina. Entonces, cuanto más alto uno decida volar, menos peso podemos transportar, y esto equivale para la vida. Uno de los principios de la sabiduría es elegir qué batalla vamos a pelear y qué definitivamente va a volar fuera de nuestro radar. En esto no me voy a meter. Hay problemas que no nos competen y sin embargo es como que hay gente que se levanta a la mañana y dice: no tengo problema, ¿dónde puedo conseguir uno? Y van y buscan. Y una vez te dije, ¿qué parte del peso que arrastramos de nuestro Tijuana es la que hay que dejar? A veces es una deuda emocional, que los hispanos tenemos mucho, ese famoso síndrome que yo hablo siempre de te estaré siempre agradecido, que suena noble. Caramba, que acá siempre hablamos de la honra. Pero nunca olvidemos que la herramienta es solo una herramienta. Uno le agradece al martillo, no le rinde homenaje. Entonces hay que honrar a quien nos bendijo, pero en algún momento hay que decir: bueno, ya está, suficiente. Cuando uno termina de pagar una hipoteca o un préstamo, el banco no tiene por qué volvernos a llamar. Ya pagué. Y hasta algunos nos hacen sentir hasta la obligación moral que si nos va bien lo tenemos que repartir con ellos. Si te va tan bien, ¿por qué no dejas algo? Porque trabajé, me partí el lomo. Porque Dios me bendijo, porque soy un dador, etcétera. Por eso insisto, para que Dios nos pueda llegar al futuro, nos pueda llevar, tenemos que reconocer que ciertas relaciones fueron muy buenas para el viejo Tijuana, para el viejo Buenos Aires, para el viejo México, pero no para el sitio donde vamos. Uno no puede pasarse la vida aclarando malentendidos, sentimientos heridos, egos dañados. ¿Viste que hay gente, qué te pasa ahora? No, se me enojó la cuñada. Y ahora se me enojó el compadre, y ahora se me enojó. Y siempre está aclarando y aclarando y aclarando. Hasta que un día uno se cansa de aclarar. Y a medida que uno va creciendo, estamos obligados a refinanciar ciertas relaciones. Refinanciar, como un préstamo. Esto incluye a nuestros padres. Uno los sigue amando, pero hay que refinanciar. No sé el caso de ustedes, pero en el otro servicio hay muchos hijos de madres psicopateadoras. Uno tiene que refinanciar la relación con los hermanos de sangre, no dejar de amarlos, refinanciar. Decir, no, hasta acá. Porque uno es el que maneja su propio presupuesto emocional, no me lo manejan los demás.
Tú no permitirías que alguien te maneje tu presupuesto financiero. ¿Y por qué alguien maneja tus emociones? Alguien te dice algo o deja de decirte algo y ya tus emociones se desequilibraron. ¿De verdad el poder lo va a tener otro? Entonces a mí esto me resolvió la vida. Jamás, y esto no es anticristiano ni antiamor, pero jamás llames, jamás escribas o hables con alguien motivado por la culpa. Nunca. Ay, no lo llamé por el cumple, se me va a armar un lío. Ay, qué invento. Mejor lo llamo a fulanito por el día del amigo para que no se ofenda. Si se ofende no es amigo. Si se ofende no es amigo. Ese no te va a visitar a la cárcel cuando te metan preso por no pagar los impuestos salariales. Una metáfora, no se rían tanto, una metáfora. Ay, debería escribirle a Mengano porque si no, Mengano va a pensar que no le importo. Que piense lo que quiera. El verdadero amigo va a estar ahí. Si él no es por amor y es por culpa, no sirve. Drena. Vampiriza. En cambio, cuando uno hace las cosas con el amor, se percibe. Entonces, nunca hay que permitir que sentimientos de otras personas manipulen nuestras decisiones. No negociamos con terroristas emocionales. No se negocia con terroristas. Y apenas descubras una terrorista, puede ser cualquier pariente. Pero llegamos a cierta edad donde es vital hacer un inventario emocional y decidir qué voy a refinanciar. Eso es lo que yo me regalé cuando cumplí 50 años. Cuando vaya a cumplir 50 años. Voy a refinanciar. No se puede ir por la vida siempre pagando los mismos intereses leoninos. Aunque el pasado te llama, el futuro es formidable, gente. Dale un aplauso grande al rey. ¡Esa! No, dale un aplauso grande al rey de reyes, al Señor. Si crees que Dios te habló, que ese aplauso sea gigantesco por esas manchas increíbles, borrosas. Y estas obras de arte que ha hecho Dios, gente. No, alguien tiene que celebrar más que eso. El rey ha hablado hoy, ¿sí o no? Esto es maravilloso.